Hola a todos, este es un caso cardiovascular, soy el doctor Alberto Marangoni, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Allende de Córdoba en Argentina. El motivo de la consulta de este paciente fue una disnea grado 2 con dolor torácico tipo puntada de costado y edema de miembros inferiores. Al examen físico presentaba un murmullo vesicular disminuido y matidez comprobados en ambas bases pulmonares. Como antecedentes personales patológicos se registraba colecistectomía, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, osteoporosis, histerectomía y un antecedente familiar de carcinoma en la madre por neoplasia de útero. Debido a los síntomas, es internada en nuestra institución en la unidad coronaria. Como parte de la rutina y según el protocolo, se realizó en la sala de unidad coronaria una RX de tórax. Esta es la radiografía frontal tomada en la cama al momento del ingreso y les doy algunos segundos para que observen los hallazgos que vamos a describir posteriormente. Estos son entonces un aumento del diámetro transverso de la opacidad cardíaca. Posiblemente exista una leve prominencia del arco de la pulmonar, un derrame pleural bilateral que produce un aumento leve y tenue de la opacidad de las bases pulmonares un poco más acentuado del lado izquierdo, y también con signo de interrogación, una tenue opacidad alveolar paracardíaca inferior derecha, adyacente al borde cardíaco, sin signo de la silueta, o sea, con signo de la silueta negativo. A poco de iniciado el cuadro, la disnea progresa de grado 2 a 3, llegan los resultados del laboratorio y se solicita un ecocardiograma. Estos son los resultados del laboratorio que fundamentalmente indicaban la presencia de hipoxemia acentuada con alcalosis metabólica leve. El resto del hemograma mostraba un leve aumento o en el límite superior de lo normal de los glóbulos blancos, con también un leve aumento de la eritrosedimentación, una hiperglucemia y una hipopotasemia. Se efectuó el ecocardiograma que mostraba dilatación moderada de las cavidades derechas, presión pulmonar aumentada, derrame pericárdico leve e hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Ahora pensemos, ¿cómo seguimos? ¿Qué estudios podemos solicitar? Muy bien, le efectuamos una TC de tórax con contraste endovenoso y este fue el resultado. Piensen unos segundos en lo que se está viendo, están marcadas con flechas algunos de los hallazgos. Muy bien, entonces lo que encontramos fue en la imagen arriba de la izquierda la visualización de los parénquimas pulmonares sin signos de alteraciones, con un intersticio relativamente conservado, con una periferia pulmonar prácticamente normal. Con flecha roja señalamos atelectasias pequeñas
bibasales y secundarias al derrame pleural bilateral, que lo vemos con flecha celeste, y con flechas verdes señalado un derrame pericárdico grado 2. Aquí tienen más imágenes con ventana de mediastino, luego de la inyección de contraste. Entonces aquí los hallazgos son dilatación de las cavidades cardíacas del lado derecho, pérdida de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo por una disminución del tamaño del ventrículo izquierdo y leve desplazamiento del tabique interventricular por compresión por las cavidades derechas, por la cavidad ventricular derecha. Y con flecha verde vemos un derrame pericárdico que, como dijimos, era grado 2. Seguimos viendo imágenes, ahora de nuevo un corte axial con inyección de contraste, otra imagen parenquimatosa pulmonar en el medio y una reconstrucción coronal oblicua en la imagen de la derecha. Observen el diámetro de la arteria pulmonar en la imagen de la izquierda y qué hallazgos se identificaron. Muy bien, entonces en la imagen de la izquierda, señalada con rojo, tenemos una dilatación de la rama principal de la arteria pulmonar y una imagen de defecto que parece provenir de la pared y que se va hacia la luz de la arteria. Los parénquimas, repetimos, estaban sin alteraciones, y en la imagen de la derecha una reconstrucción coronal oblicua que muestra una imagen endoluminal en la rama principal e inicio de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Vamos a usar esta imagen como o a manera de resumen de los hallazgos más importantes. Y una pregunta fundamental: ¿es un coágulo o es un tumor? En resumen, se trata de una imagen de defecto con morfología irregular que en algunos cortes sobrepasa el margen arterial, que es relativamente homogénea, y tiene una probable extensión a la rama izquierda, como se ve con la flechita verde, de la arteria pulmonar. Además, hay un aumento del diámetro de la arteria pulmonar que tiene al final un diámetro máximo medido en el sentido transverso de 39 milímetros. Debido al diagnóstico incierto, se inició entonces un tratamiento anticoagulante, pero la paciente no mejoró. ¿Cómo seguiríamos el camino diagnóstico? Bueno, lo que decidieron hacer la gente de cardiología, encargada de la unidad coronaria, fue efectuar un ecodoppler de miembros inferiores y una TC de abdomen y pelvis. Ambos estudios fueron normales. Se descartó entonces la posibilidad de trombosis de los miembros inferiores. Luego se realizó una RM de tórax con contraste endovenoso, de los cuales les muestro algunas imágenes solamente para no hacer tan larga la presentación. Vemos en la imagen de la izquierda, en el plano coronal de T2, una imagen de defecto irregular con hiperseñal en el interior, en un plano de corte, ¿no? En la imagen central, en el plano axial, secuencia T1, una imagen endoluminal con isoseñal, con morfología irregular y también con una incipiente extensión a la rama izquierda. Y en la imagen de la derecha, en el plano sagital post-contraste endovenoso en secuencia T1, un refuerzo heterogéneo con compromiso de la raíz y extensión valvular, marcada allí con la flecha roja, por parte de la lesión. Observar además que cuando en el mismo plano axial evaluamos luego de la inyección de contraste, se visualiza un refuerzo heterogéneo sobre el margen izquierdo de la lesión. Ante este hallazgo de la resonancia magnética, se efectuó una angioscopía de la arteria pulmonar
y se colocó un stent pulmonar. Ahora con el diagnóstico ya determinado por las imágenes, con alta sospecha de una neoplasia intraarterial. Se realizó angioplastia con stent de la arteria pulmonar y debido a que siguió con disnea progresiva, finalmente fue intervenida quirúrgicamente. Se realizó resección tumoral del stent y de la válvula pulmonar y le pusieron un homoinjerto. En quirófano, antes de entrar en bomba, ya tuvo problemas correspondientes a bradicardia extrema e hipotensión severa y salió de la cirugía con fallo derecho. Recordemos que ya tenía dilatadas las cavidades de ese lado. La recuperación fue mala y evolucionó lentamente y mal durante las semanas siguientes. Se le agregaron levosimendan, que es un inodilatador, y noradrenalina. En el transcurso del posoperatorio, días posteriores, tuvo convulsiones, estuvo con una hipoxemia severa y entró en acidosis metabólica y epistaxis severa, falleciendo un mes después de la cirugía aproximadamente. Con el material obtenido en la cirugía se realizó el examen histopatológico que arrojó como resultado un sarcoma de la arteria pulmonar. Vamos a hacer un resumen. El sarcoma intimal de la arteria pulmonar es un tumor poco frecuente que se manifiesta en forma variable, sobre todo desde el punto de vista clínico, ya que el diagnóstico inicial puede ser el de una hipertensión pulmonar, secundaria a una tromboembolia pulmonar, y esta frecuentemente es debida a la aparición de alteraciones distales en las ramas periféricas parenquimatosas por pequeños émbolos tumorales que se desprenden de la masa principal. El diagnóstico definitivo es difícil, se requiere realizar tromboendarterectomía, cirugía a cielo abierto y muchas veces es necesario, solamente se llega al diagnóstico mediante la autopsia. ¿Cómo evolucionan este tipo de sarcomas? El tratamiento quirúrgico solo tendrá éxito al realizar una resección completa y la mortalidad en los pacientes que presentan estos tumores depende de la localización y de la extensión vascular. El pronóstico siempre es malo, con una supervivencia escasa, menor de 2 meses en los no intervenidos y de alrededor de 10 meses en los sometidos a intervención quirúrgica exitosa, digamos exitosa entre comillas, es decir, que el paciente no tenga una evolución turbulenta posterior a la cirugía, pero hay registros en la literatura de supervivencia superiores a los 10 años, esto dependiendo del tamaño de los tumores y del diagnóstico temprano, por supuesto, de efectuar para identificar este tipo de tumores. El papel de la radioterapia y la quimioterapia en estos tumores, así como la duración de la anticoagulación luego de la intervención, no está claramente definido. ¿Cuál es el valor del caso y algunos tips? Valor del caso. Recordar que una falta de relleno post-contraste en las arterias pulmonares puede potencialmente corresponder a un tumor. Entonces hay que asociarlo estrictamente con los antecedentes, hay que hablar con los clínicos, los cardiólogos, y en casos clínicos dudosos, si uno puede identificar que hay algo que no está del todo claro, sería bueno, porque como el primer método de diagnóstico es la tomografía computada, considerar hacer un estudio previo un pasaje previo sin inyección de contraste. ¿Por qué? Con el objetivo de tener una medición pre y post contraste y reconocer si hay reforzamiento dentro de la lesión, sobre todo cuando el defecto está en la rama principal. Y en todo caso, si se ha efectuado de entrada inyección de contraste, dejar pasar, si se puede y el tiempo lo permite, el tiempo de la evolución o de las características o del estado clínico de la paciente lo permite, es repetir dejando pasar varias horas para poder hacer un estudio sin inyección de contraste. Hay que tener en cuenta esto
por favor ténganlo presente siempre. Y además les aseguro que si bien son casos raros, alguna vez van a tropezar con ellos en un estudio tomográfico para evaluación angiográfica pulmonar mediante tomografía computada en sospechas de tromboembolismo pulmonar. Unos tips para que recuerden. La RX de tórax tiene poco aporte, a veces, como vimos en este caso, puede haber una leve prominencia de la arteria pulmonar, del arco de la pulmonar. La arteriografía muestra defectos endoluminales que son inespecíficos siempre, puede tener un papel más importante en el tratamiento y en la toma de biopsias a través de la endarterectomía. La tomografía computada da un defecto de relleno y, como dije al principio, en el valor del caso, es importante comparar sin y con inyección de contraste para poder ver la variabilidad dentro de la lesión. El ecocardio y el ecocardio transesofágico pueden dar también una imagen endoluminal, pero al igual que la angiografía es inespecífica, pueden mostrar signos indirectos como dilatación del ventrículo derecho y obstrucción del tracto de salida, si es que existe, como en este caso, compromiso valvular. La RM tiene aportes complementarios, sobre todo en la cinecardio RM, que permitirá también evaluar el estado valvular cuando la lesión se encuentra cerca de esta estructura, y también, como ocurrió en este caso, que prácticamente nos dio el diagnóstico, realizarlo sin y con gadolinio para poder evaluar el reforzamiento post-contraste. Muchas gracias por la atención, por haber participado, y les dejo 4 citas bibliográficas para que ahonden un poco más en esta patología que, como les señalé, es rara, pero alguna vez la van a tener como posibilidad, la van a tener que plantear como posibilidad diagnóstica ante un estudio angiográfico pulmonar en un ataque de tórax. Muchas gracias y hasta pronto.